El gran villano de la saga del multiverso será Kang el Conquistador, uno de los villanos más complejos de los cómics, ya que no es uno solo, sino muchas variantes de diferentes épocas o líneas temporales. Y en este video te explicaremos cómo son las más importantes en los cómics y dónde podremos verlas aparecer en el universo cinematográfico. ¿Listos? ¡Comenzamos! El primero es Nathaniel Richards, que es el nombre original de Kang. En los cómics se supone que es un descendiente de Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos. Nathaniel vivía en un mundo tan pacífico que le parecía aburrido, así que un día se aventura a unas ruinas donde descubre una máquina del tiempo, con la que viaja al antiguo Egipto, donde tomó otra personalidad. Esta fue su historia original, sin embargo, esta se ha ido retocando con el tiempo porque ya saben, los cómics no serían cómics si no fueran complicados. Sin embargo, el origen de Kang parece ser distinto en el universo cinematográfico, ya que parece ser que el Nathaniel original era un científico que descubrió el viaje entre multiversos y reunió a sus variantes que luego provocaron la guerra multiversal. Tal vez en algún otro proyecto nos cuenten la historia del Nathaniel original, pero por lo pronto solo tenemos lo que el que permanece le contó a Loki y Sylvie. La siguiente variante de Kang es Rama-Tut. Esta, más que una variante, es la personalidad que adoptó Nathaniel Richards cuando viajó al antiguo Egipto, y usando su tecnología del futuro se convirtió en un faraón dominando todo Egipto, hasta que los Cuatro Fantásticos viajaron a esta época buscando una hierba radioactiva para curar la ceguera de una amiga, y Rama-Tut los convirtió en esclavos usando una de sus armas para controlar la mente. Esto por supuesto no duró mucho, ya que la heroica familia derrotó a Rama-Tut, quien tuvo que huir en su máquina del tiempo dejando atrás su identidad de Rama-Tut. Es muy posible que veamos a esta variante en el MCU, ya que fue de hecho la primera versión de Kang que conocimos en los cómics, y a Kevin Feige le gusta ese tipo de homenajes y referencias a los cómics. Así que hay tres opciones de dónde podremos ver a esta variante. La más obvia sería en la película de los Cuatro Fantásticos, ya que su encuentro con Rama-Tut fue una de las primeras aventuras de este grupo de héroes. Hasta ahora no se sabe nada de esa película o su villano, pero algunos insiders aseguran que Doctor Doom no aparecerá en la saga del multiverso y probablemente lo dejarán para una fase 7 o más adelante. Por lo tanto, necesitamos otro villano para la película de los Cuatro Fantásticos, y este podría ser Rama-Tut. Y la película podría tratar sobre viajes en el tiempo. Esto podría explicar por qué nadie conoce a los Cuatro Fantásticos aún en el universo Marvel. Podría ser que ellos eran los héroes de otra línea del tiempo, pero después de viajar al pasado y cambiar la línea del tiempo, intentan volver a su futuro, pero descubren que ya no pueden, y terminan llegando al universo 616 que conocemos como la realidad principal del MCU, donde ellos nunca han existido. Pero estoy de acuerdo que los Cuatro Fantásticos se merecen a un mejor villano para su primera película, así que puede que Rama-Tut quede mejor en otro proyecto como la segunda temporada de Loki. Esta serie es acerca de viajes en el tiempo, y se rumora que Jonathan Majors ya grabó algunas escenas para la segunda temporada. Podría ser que aparecerá como Kang el Conquistador, que ahora controla la TVA, pero también es posible que Loki haga algún viaje al antiguo Egipto y se encuentre con esta variante de Kang, que sería el faraón Rama-Tut. Pero otra opción más es que Rama-Tut aparezca en una segunda temporada de Moon Knight. Su continuación no ha sido confirmada aún, pero algunos insiders aseguran que habrá nuevas temporadas tanto de Miss Marvel como de Moon Knight antes de la película de Kang Dynasty. Así que Rama-Tut podría ser un villano en la segunda temporada de Moon Knight, ya que en los cómics se supone que Khonshu supo lo que hizo Rama-Tut y le enfadó porque por su culpa la gente dejó de creer en los dioses. Y además hay un pequeño easter egg de Rama-Tut en la primera temporada de Moon Knight, ya que en la escena en la que atacan a Mark en Egipto, el más joven de los asaltantes tiene una chamarra con la forma del turbante de Rama-Tut, así que podrían expandir ese misterioso easter egg en la segunda temporada como un culto a Rama-Tut que intenta traerlo de regreso para gobernar Egipto. Pasemos a la siguiente variante o identidad de Kang, que se llama Scarlet Centurion o el Centurión Escarlata. Esta fue la personalidad que adoptó Nathaniel Richards tras salir huyendo de Egipto por culpa de los Cuatro Fantásticos, y en su huida se topó con Doctor Doom, quien lo inspiró para usar una armadura y vengarse de los héroes de la época moderna, y apareció brevemente como un villano de los Vengadores. Scarlet Centurion en realidad no es muy diferente a Kang, más allá de su traje, aunque a diferencia de Rama-Tut, este hace más despliegue de su tecnología futurista, pero ni siquiera así pudo vencer a los Avengers, así que dejó esa identidad para convertirse finalmente en Kang el Conquistador. En el cine tal vez lo podrían adaptar como el más salvaje de las variantes. Mientras que Kang podría ser un mejor estratega, el Centurión podría ser un mejor guerrero mano a mano. Y por la tecnología
magia que usa quedaría mejor en las historias espaciales del universo Marvel. El problema es que ya sabemos que el Centurión no será villano de The Marvels o de los Guardianes 3, así que solo nos quedaría algo como Los Eternos 2 o un nuevo proyecto espacial, como una película de Nova o de Silver Surfer, pero estas no han sido confirmadas oficialmente todavía. La siguiente variante es Immortus. Esta es una versión más vieja y sabia de Kang el Conquistador. Se supone que después de mucho tiempo de pelear y conquistar realidades como Kang, Nathaniel se cansó de la guerra y comenzó a buscar una forma de ser inmortal. Esto lo llevó hasta el limbo, donde conoció a los Guardianes del Tiempo, quienes le ofrecieron darle sus conocimientos si él juraba servirles. Aquí fue donde Nathaniel adoptó el nombre de Immortus y durante una época sirvió a los Guardianes del Tiempo. Esto lo convirtió a veces en aliado de los Vengadores y otras veces en su enemigo. Se podría decir que esta es la variante más sabia y pacífica de Kang, y en el MCU parece que ya la adaptaron en la forma de El que permanece, ya que en los cómics el líder de la TVA, llamado El que permanece, no es una variante de Kang, sino una creación de los Guardianes del Tiempo, y la versión que vimos del que permanece en la serie de Loki tiene muchos de los rasgos de Immortus, desde su traje hasta su temperamento más pacífico pero manipulador. La siguiente variante es Iron Lad, y esta sí es una verdadera variante, ya que se creó cuando Kang viajó a su propio pasado y ayudó a su yo más joven dándole una armadura y mostrándole su futuro como Kang el Conquistador, pensando que eso lo haría convertirse en Kang a una edad más joven, pero al ver su futuro, este joven Nathaniel decidió evitarlo y huyó a la época de los héroes, para intentar detener a Kang con la ayuda de los Vengadores. Así fue como Nathaniel se convirtió en Iron Lad, y fue uno de los fundadores de los Jóvenes Vengadores, equipo que formó junto con Cassie Lang, la hija de Scott Lang, de quien se enamoró. Pero cuando ella murió en una misión, Iron Lad no pudo soportarlo y dejó el equipo retomando su destino original de convertirse en el villano Kang el Conquistador. En el MCU todavía no tenemos ni una pista de Iron Lad, y dudo que lo veamos. En la película de Avengers Endgame creímos que la aparición de Harley Quinner en el funeral de Tony era una señal de que él continuaría el legado de Tony, convirtiéndose en una versión de Iron Lad. Pero ahora que tenemos a Ironheart, dudo que eso suceda, y lo más seguro es que no veamos a ningún Iron Lad en el MCU. Pero si es que lo llegamos a ver, tendría que aparecer en algún proyecto de los Jóvenes Vengadores que no se ha anunciado aún. Otra variante de Kang es Mr. Griffon. Esta es una versión de Kang que se quedó atrapada en el siglo XXI sin poder viajar más en el tiempo, así que decidió crear su propia dinastía en esta época, y se convirtió en un exitoso hombre de negocios bajo el nombre de Mr. Griffon, director de una compañía llamada Kang, igual a Kang, pero con una Q y una E, nada sutil. De cualquier forma, esto le funcionó y compró la Torre Stark para convertirla en la oficina central de su empresa, desde donde planeó una manera de conquistar la Tierra abriendo un portal para traer a una armada Chitauri. ¿Les suena familiar? La historia es del 2015 y claramente tomó inspiración de la película de los Vengadores de un par de años antes, por lo que dudo que cuenten la historia de esta variante en las películas, y nos tendremos que conformar con un easter egg que apareció en el limbo en la serie de Loki, donde precisamente vimos la torre de la compañía Kang destruida. Creo que eso es todo lo que sabremos de Mr. Griffon, aunque es muy interesante el hecho de que en el MCU desde hace años se sabe que alguien compró la Torre Stark, pero no han revelado quién fue. Nuestra teoría original era que fue Kingpin, pero en la serie de Hawkeye se le veía bastante pobre con sus camisas hawaianas y teniendo reuniones en la trastienda de una fondita. Así que, quién sabe, tal vez Mr. Griffon es el nuevo dueño de la torre. Y en caso de que lo veamos aparecer, tendría que ser en una historia más mundana, algo como la película del Capitán América 4, Thunderbolts, o hasta en una película de Spider-Man. Pero eso lo dudamos, y tal vez la mejor opción sería aparecer en alguna serie, desde algo como Ironheart hasta Daredevil Born Again, que como tendrá unos 18 episodios, necesitará de muchos villanos. Esas son las variantes más importantes de Kang, pero hay muchas otras, desde un Kang Doctor Doom hasta un Kang Guro o una Kamala Kang. Pero esas le pido a Dios o a Kevin Feige, quien me escuche primero, que no las veamos jamás en el MCU. Pero ustedes díganme en los comentarios en qué proyectos creen que podremos ver a estas variantes. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos de sus series y películas favoritas. Gracias y hasta la próxima.